Volvamos con la tercera reunión. Y antes de la pausa estábamos revisando el caso polinomial, que representa una extensión del caso lineal y nos permite introducir un modelo más completo que muchas veces se requiere, ¿no? Como se dijo antes, más adecuado para los datos experimentales. Bueno, aquí tenemos la situación anterior. Repito, cualquier inquietud, cualquier solicitud, ahí pueden formularla, ¿no? Tiene el micrófono activado y por lo tanto pueden, digamos, consultar. Yo pienso que vamos a explicar el modelo polinomial, ¿ok? Para ver cómo se construye finalmente el sistema y ver un poco del error para el caso lineal y el caso polinomial, y podríamos después hacer el ejercicio. ¿Okay? Entonces el ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio para que sea completo, revisamos la teoría que está a la base y luego si entendemos la teoría es más fácil la aplicación. ¿Okay? Entonces volvamos atrás. Okay. Bueno, el caso polinomial, como ustedes se recuerdan, es una extensión del caso lineal. ¿Okay? Entonces nosotros, básicamente eso es el punto de partida. Aquí habíamos dejado la clase en el caso anterior. Estamos, por ejemplo, considerando un modelo de orden 2, de grado 2, una parábola, como se dijo. Ahora, siempre se minimiza el residuo y se suman los residuos con respecto al modelo. ¿Okay? Recordamos que el modelo, siendo esto la parábola, el modelo se incorpora por acá, es esto, con signo menos, para que esto tenga la diferencia relativa al punto experimental. Entonces tenemos el punto experimental y el modelo. Entonces hacemos la diferencia, elevamos al cuadrado y sumamos. Bueno, esto se llama sumatoria de los residuos al cuadrado entre el dato experimental y el modelo parabólico, ¿no? El modelo de parábola. Antes era la recta. Esta cantidad se tiene que minimizar, ¿no? Entonces hay que buscar un punto de mínimo para SR. Ahora SR, pero depende de tres parámetros, ¿no? De tres valores independientes. A0, A1 y A2. Porque eso es el modelo parabólico. Mientras que las coordenadas Y y XY y X y cuadro son conocidas porque esos son los puntos experimentales. Es decir, la cantidad SR es una función de A0, A1, A2. ¿Okay? Si queremos que sea mínima, tomamos el punto de mínimo. Una función que depende, ¿no?, de tres variables independientes. Para buscar un punto de mínimo se tiene que anular la derivada prima con respecto a la primera variable independiente, la variable prima con respecto a la segunda variable independiente y la variable prima con respecto a la tercera variable independiente, siempre del sumatorio de los residuos al cuadrado. ¿Okay? Entonces la función que vamos a derivar es esta, respecto a 0, a 1, a 2. Ustedes ven que son tres ecuaciones. Y como son tres incógnitas, listo, podemos construir el sistema para resolverlo. Bueno, esto se hizo acá, ¿no? Básicamente, lo anterior es para tener a mano todas las ecuaciones. Disculpen, esto se borró, entonces quitémoslo. Entonces, lo anterior es justamente para tener a mano todas las ecuaciones, ¿ok? Entonces, igual, pienso que lo hicimos para el caso lineal, podemos hacerlo para el caso cuadrático. El residuo tiene su definición, ahora habría que derivar con respecto a 0, con respecto a 1 y con respecto a sub 2. Como tenemos un exponente, ¿ok? Entonces tenemos que incorporar la derivada dentro de la sumatoria, considerar que hay un exponente, una función de función, y luego derivar con respecto a 0, a 1, a 2. ¿Ok? Entonces la primera derivada con respecto a 0
daría lo mismo que antes, ¿no? Menos 2, ¿no? Se derivó el exponente y el signo. Y la derivada con respecto a sub 0 es menos 1, ¿no? Aquí tenemos un 1. Listo, aquí está, ¿no? Y luego se dejaría esta potencia 2 menos 1, que ustedes ven que quedaría elevado a la 1. Listo, esta es la primera derivada con respecto a 0. La segunda derivada con respecto a sub 1, nada más reconozcamos cuál es el coeficiente que multiplica a sub 1, ¿no? Ahora es con respecto a sub 1. Bueno, el coeficiente es xi. ¿Ok? Entonces tomamos en cuenta esta situación. Derivamos la potencia. ¿Ok? 1. Introduzcamos la derivada dentro de esta sumatoria. Por lo tanto, derivamos la potencia. 1. Derivamos con respecto a sub 1. Y la derivada es menos xi. Menos xi. ¿Ok? Listo. Aquí está. Y ahora hagamos la tercera derivada, que es básicamente respecto a sub 2. Reconozcamos que a sub 2 tiene coeficiente xi cuadro. Derivamos otra vez la potencia, 2 menos 1, 1. Ahora derivamos con respecto a sub 2. ¿Ok? Entonces nos quedaría la derivada con respecto a sub 2 sería derivada menos 1 por el exponente de la potencia que era 2, entonces menos 2, xi cuadro, ¿ok? Y luego ahí tendríamos la derivada, ¿no? Esa es la otra derivada. ¿Por qué? Porque todos los demás términos son nulos, ¿ok? Entonces esta sería la derivada con respecto a sub 2, ¿ok? Bueno, la derivada se tiene que igualar a 0. Y por lo tanto podemos construir un sistema. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo paso que hicimos antes cuando ordenamos el sistema de la manera conveniente para que podamos operar con respecto al sistema de ecuaciones algebraico lineales. Entonces lo que se puede hacer es exactamente igual como antes. Puede cambiar de signo ya que está igualado a 0. Se puede dividir por 2, no se modifica. Y luego se pueden arreglar términos, ¿no? Ustedes ven que se arreglan los términos. ¿Para qué? Para que al lado derecho queden, vamos a ponerlo en color verde, todos los términos conocidos, ¿ok? Que son estos. ¿Ok? Esos están puestos, ustedes ven al lado derecho. Y para que el lado izquierdo nos quede las incógnitas, ¿ok? Verifiquen, me parece que todo es correcto, ¿no? Esto he traído del Chapra. Entonces al lado izquierdo nos quedan las incógnitas. Ahora, sumatoria de A0 n veces va a ser n a 0, sumatoria xy, sumatoria xy cuadro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces me parece que estaríamos con el sistema de ecuaciones. Deberíamos poderlo explicar qué sería esto. Ahora, qué interesante que el sistema de ecuaciones, que es 3 por 3, ¿no? Eso es un 3 por 3. Tiene como caso particular el 2 por 2. El 2 por 2, ¿qué era? Era el caso lineal. Eran dos ecuaciones, ¿no? Para el caso lineal y son 3 ecuaciones para el caso cuadrático. Es decir, cada vez que se tiene un orden o un grado de un polinomio, el sistema es de dimensión ese orden más 1. ¿Ok? Entonces el caso lineal era 1. Necesitaba dos ecuaciones. ¿Ok? Eran dos incógnitas. El caso cuadrático es 2. Necesita una más, 3. ¿Ok? Entonces al final cuando llegamos al polinomio de orden m, ¿ok? Deberíamos resolver un sistema 1 más grande, ¿no? Es decir, si fuera m, entonces deberíamos resolver un m más 1, ¿no? Sería un m más 1 ecuaciones en m más 1 incógnitas. ¿Ok? Eso sería el patrón definitivo que la librería científica que hace regresión lineal y polinomial debería considerar. De hecho, el caso lineal está por acá, está escondido, ¿no? Eso es el caso lineal, como ustedes ven, que es lo que resolvimos antes, ¿no? Nosotros antes resolvimos este.
Así que vamos a enmarcar en color negro. Ese es el caso particular lineal. ¿Ok? Entonces ustedes ven, el caso lineal solo tiene A0 y A1 como incógnita. ¿Ok? A0, A1, A0, A1. El caso cuadrático extiende a una incógnita más. A sub 2. Entonces A sub 0. A sub 1. ¿Ok? Este es A sub 0. Hagamos la corrección. Solo dejemos la variable señalada. A sub 1 y A sub 2. Es decir, hay que incorporar A sub 2. Y obviamente crece también al lado derecho, ¿no? De un orden. Entonces, eso es el sistema final. Es un sistema 3×3. Cada término lo podríamos calcular una vez que tengamos los puntos experimentales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los puntos experimentales, entonces podríamos tener el número de puntos, la sumatoria xy, la sumatoria xy cuadro, la sumatoria de y, etcétera, etcétera, hasta terminar, ¿no? Eso se puede construir. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio? Bueno, entonces, en resumen, nosotros podríamos calcular un modelo, volvamos atrás, polinomial, y un modelo caso M1, que es un modelo polinomial de primer orden, ¿no? De primer grado. Y un caso cuadrático, ¿ok? Como está por acá. Y un caso cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que determina si es mejor el lineal, el cuadrático, el cúbico? Bueno, el error, ¿no? Ya vimos, ¿no? De forma intuitiva, siempre cuando el punto experimental o los puntos experimentales se acerquen al modelo, entonces tenemos un buen modelo. Pero esto se acerquen tiene que ser cuantitativo, no puede ser una expresión cualitativa. Bueno, este acercamiento, entre comillas, al modelo de forma cuantitativa se realiza con la sumatoria de los residuos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de los residuos al cuadrado, además de permitir la construcción del modelo, es una magnitud que se puede utilizar para ver qué tan bueno, ¿no? Se dice la bondad, qué tan bueno es el modelo o qué tan malo. Entonces, veamos caso por caso. Bueno, en el caso lineal, vamos a hacer un resumen. Nosotros usamos una recta. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos ver es el error de haber utilizado una recta. ¿Ok? Se llama error de la regresión por mínimos cuadrados. El modelo tiene un error, que es la diferencia entre el dato experimental y el modelo. ¿Ok? Eso es el modelo. Y eso se define error. La sumatoria de estos errores sabemos que es una cantidad que se llama sumatoria de los residuos al cuadrado. ¿Ok? Sería esta. ¿Ok? Nosotros la definimos así. Y es con respecto al modelo. ¿Ok? Digamos que es una dispersión, como se dice acá, respecto del modelo. Ahora, en entrada, ¿no? Cuando el modelo es lineal, nosotros podríamos tener una dispersión con respecto a la media. ¿Sí? Claro, porque nosotros tenemos los puntos experimentales y el valor medio de ellos. Y esto lo hicimos, en estadística lo hicimos. Nosotros calculamos la variancia, la desviación estándar, respecto, digamos, de un valor medio. ¿Ok? Esta se llamó S sub t. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la sumatoria de los residuos al cuadrado respecto de la media. Y acá tenemos la sumatoria de los residuos al cuadrado con respecto al modelo. Esa R se llama también suma inexplicable de los cuadrados. Y ST menos SR significa, esto era antes de modelar. Esto es después de haber hecho el modelo. Entonces, esta diferencia se dice que cuantifica la mejora o reducción del error. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, si nosotros tenemos una desviación o una dispersión con respecto a la media y luego tenemos una dispersión con respecto al modelo, si evaluamos uno con el otro de alguna manera, podríamos ver qué tan bueno es el modelo respecto a la dispersión inicial
O qué tan malo es el modelo respecto de la dispersión inicial. Por ejemplo, si uno tiene una dispersión en ST y calcula un modelo donde SR es mucho menor que ST, parece que ese trabajo es bueno, ¿no? Uno pudo, respecto de la media, sustituir la media con un modelo que inclusive redujo esa sumatoria de los residuos al cuadrado. Pero si acontece el caso, digamos, opuesto, donde uno tenía una dispersión de entrada, ST, y empeoró la dispersión con respecto a los datos de entrada, o inclusive ni siquiera la pudo reducir, y entonces significa que el modelo no es bueno. ¿Ok? Bueno, este concepto se incorpora en la siguiente definición, que es esta. Eso se llama coeficiente de determinación y se define, esa es una definición estricta, como relación entre ST menos SR, ¿ok? ST menos SR, ¿no? Vamos a quitar esto para que no esconda. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Que divide S sub T. O sea, está normalizado con S sub T. Vamos a ver. Si ST es mucho mayor que SR, significa que SR es mucho menor que ST, veámoslo así, ¿no? Entonces significa que debería ser una buena regresión. ¿Por qué? Porque SR disminuyó respecto a la dispersión inicial de los datos. Bueno, si ST es mucho mayor que SR, como en este caso, entonces esta diferencia es casi igual a ST, ¿no? ¿Por qué? Porque SR es tan pequeño que se podría despreciar. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de determinación R cuadro? Bueno, vale 1, casi igual a 1. ¿Ok? Porque ustedes eliminan SR, ¿no? Si este tendiera a 0 o fuera mucho menor, mejor dicho, que ST, ¿ok? Fuera mucho menor, es lo mismo, digamos, en muchos casos es lo mismo, entonces sabemos que tiende a 1. ¿Ok? Ahora veamos el caso peor. Nosotros teníamos una dispersión de los datos de entrada, ¿ok? Era esto, respecto a la media, y calculamos una dispersión de los datos con respecto al modelo, y es casi lo mismo, ¿ok? El modelo no mejoró nada, es decir, se dio esta condición. La dispersión, ¿no? La sumatoria de los residuos al cuadrado con respecto al modelo es del mismo orden que la sumatoria de los residuos al cuadrado con respecto al valor medio. O sea, la diferencia entre ellos es casi cero. Entonces, un número que casi cero al numerador que divide un ST, digamos una constante, significa que el coeficiente de determinación R cuadro, por su definición, entonces es casi cero. Entonces, cuando se obtiene un valor del coeficiente de determinación cercano a 1, significa que el modelo pudo explicar la variabilidad de los datos. ¿Y cuánta variabilidad? Depende de R cuadro. ¿Okay? Por ejemplo, si R cuadro es 1, explica el 100%. Si R cuadro es, por ejemplo, 0,9, explica el 90%, ¿no? Porque R cuadro es un valor que varía entre 0 y 1 y podemos colocarlo en porcentaje. ¿Okay? O sea, podemos tener un R cuadro en porcentaje. Bueno, como definición, más que todo para recordar, tal vez alguien ya lo ha hecho, el coeficiente de correlación de una regresión se define como la raíz cuadra de R cuadro. ¿Okay? Eso es lo que nosotros conocemos como coeficiente de correlación. Mientras que el coeficiente de determinación sería el cuadrado del anterior. ¿Okay? Entonces volvamos. Sería el cuadrado, pongamos en negro, el cuadrado del anterior. ¿Okay? Entonces la diferencia entre uno y el otro es que uno es la raíz cuadrada del otro. Desde el punto de vista conceptual, entrega la misma información. Es decir, comparan entre ellos dispersiones. ¿Okay? Respecto al valor medio,
respecto del modelo. Bueno, con este dato nosotros podríamos calcular lo que se define la bondad del ajuste, ¿no? También R y R cuadro se pueden utilizar uno el otro. Al final hay una raíz cuadra y un porcentaje. ¿Okay? Bueno, entonces veamos qué sucede. Para el caso de tipo lineal, ¿ok? Y para el caso cuadrático, exactamente lo mismo. Y para el caso cúbico, exactamente lo mismo. Es decir, para un caso polinomial, deberíamos poder hacer lo mismo. ¿Ok? De hecho, lo vamos a ver acá. Para el caso polinomial, es un resumen. Es un m igual a m. ¿Ok? ¿Se puede calcular una sumatoria de residuos al cuadrado con respecto a la media? Claro que sí. Se toman todos los datos. ¿Ok? Supongamos que sean 50 datos. Se introduce el modelo. ¿Ok? Aquí se hizo para el caso cuadrático, para no complicar, pero al final puede valer para M2 o para MM. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente tendríamos que sumar más términos, ¿no? Si fuera M. Pero digamos, si fuera cuadrático, ahí lo podemos ver el modelo, ¿no? Ya lo podemos ver. ¿Ok? Eso sería el cuadrático. Y la definición de R cuadro es exactamente la misma. R cuadro se llama coeficiente de determinación y R se llama coeficiente de correlación. ¿Okay? Hay un recordatorio para quien recuerda concepto de estadística, que hay una expresión similar que nosotros podríamos identificar. La desviación estándar, si ustedes recuerdan, se calculó así. ¿Ok? Para el caso de la definición estadística es la sumatoria de residuos al cuadrado respecto a la media, que divide un número de datos menos 1, donde se le quita un grado de libertad que depende del hecho que se estaría utilizando una dispersión respecto al valor medio. ¿Okay? Eso es la definición de desviación estándar. El cuadrado sería la variancia, ¿no? Ahora, en el caso del modelo, hay algo parecido. No se llama desviación estándar. Se llama error estándar del estimado. El estimado es del modelo, ¿no? Así se llama, o de la estimación. Bueno, ha sido traducido en inglés, del inglés al español como error estándar del estimado en Chapra. Digamos que se refiere al modelo. ¿Cómo se calcula? De una forma similar. Solamente que aquí va la sumatoria de los residuos al cuadrado respecto al modelo. ¿Okay? En lugar que la sumatoria de los residuos al cuadrado respecto a la media, se usa ahora respecto del modelo. ¿Y cuántos grados de libertad tenemos que quitar? Con respecto a ST, es decir, con respecto a la media, un grado de libertad. ¿Por qué? Porque era la dispersión respecto al valor medio. Por lo tanto, el valor medio es 1. Un grado de libertad se quita. En cambio, disculpen, respecto al modelo, bueno, el modelo tiene un grado, que es M. Entonces, aquí lo que estaría haciendo es, pero para un modelo de grado M, recuerden que nosotros calculamos M más 1 parámetros. ¿Okay? En este caso, el modelo es de grado M. El grado es M. Pero M más 1 son los parámetros. ¿Ok? Al final, si ustedes recuerdan, era M más 1 coeficientes o parámetros. Bueno, entonces la definición ahora de error estándar del modelo es la sumatoria de los residuos al cuadrado, n, que sigue siendo siempre el número de puntos, ¿no? Recuerden que esto es el número de puntos. Número de puntos. Aquí también. Pero ahora quitamos m más 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la definición que se podrían utilizar. Bueno, estaríamos. El caso particular, si quieren ver lo mismo que hicimos acá, para el caso M, lo hicimos para el caso general. M vale M, ¿no? Cualquiera. Si ustedes ponen M
que la recta, el grado es 1. Entonces ahora sería lo mismo. ¿Ok? Se quitan 2 porque m vale 1. Entonces 1 más 1, 2, n menos 2. Y para la desviación estándar con respecto a la media sigue siendo n menos 1 siempre, ¿no? Entonces, respecto al estimado, al modelo, es n menos 2. Eso es el caso lineal. ¿Ok? Ahora, el caso cuadrático, m vale 2, el caso cúbico, m vale 3. Es decir, tenemos esta expresión, ¿ok? Que podemos utilizar de forma general para cualquier polinomio. Bueno, entonces ahora hagamos una aplicación. ¿Ok? Aquí está, vamos a revisar. Aquí está el ejercicio, pero antes de pasar al ejercicio, porque el ejercicio, si ustedes ven, son dos. Uno es un caso lineal, ¿ok? Y el otro, de hecho está aquí, el caso lineal. Y el siguiente es un caso cuadrático, probablemente. Ahora lo vamos a revisar, ¿ok? Sí, es un grado de orden 2. Ustedes tienen la información, pero digamos debería ser de grado 2. También tiene la imagen, ¿ok? De hecho lo vamos a abrir en Paint para verlo mejor, ¿no? Yo pienso que esto lo podemos leer acá, el texto, ¿ok? Aquí está indicado. Pero antes de hacer esta lectura, me gustaría, bueno, dejar un espacio si hay alguna consulta antes de pasar, porque ahora el ejercicio, repito, sería nada más aplicar las fórmulas y razonarlo. No sé si hay alguna consulta ahora o la dejamos para después del ejercicio. Vamos a ver si primero vamos a ver el caso lineal y luego el caso cuadrático. ¿Ok? Vamos a ver si hay consultas ahora. Vamos a ver, ¿alguna inquietud? Ok, parece que todo está bien. Alexander, etcétera. Ok, entonces hagamos así. Como no hay consulta, repito, siempre usted tiene el micrófono, puede interrumpir durante el ejercicio, algo que no está claro. Dejemos las consultas para después del ejercicio. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Aquí está el ejercicio. Dice lo siguiente. Con los datos de la tabla siguiente, valga la redundancia, y usando 6 cifras decimales, con redondeo, supongamos que sean, por ejemplo, distancias que han sido medidas con una precisión de hasta 10 a la menos 6, ¿no? 6 cifras decimales en este momento. Luego podemos ver si son valores, inclusive para algunos decimales, 6 decimales significa más significativas, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, para repasar el concepto, ¿no? Este número tiene 6 decimales, pero tiene 7 significativas. ¿Ok? Mientras que esto obviamente tiene solo 6 significativas. ¿Ok? Bueno, entonces con este patrón de datos, son 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, son 5 datos solamente. Construya un modelo de regresión lineal utilizando el método de mínimo cuadrados. Determine el valor del modelo de f de x para x que vale 2,16008 y calcule la bondad del ajuste. La bondad del ajuste significa que tenemos que evaluar el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces, digamos que nosotros queremos calcular una recta de regresión que después nos permite, como ustedes ven, calcular el valor de la f, digamos, para un x que se ubica después del dato 5, ¿no? Porque en teoría este dato 2,16008 sigue por acá, ¿ok? Entonces la tendencia nos puede decir cuál es el valor de la f, ¿ok? Bueno, entonces hagamos lo siguiente, abramos, me parece que estamos grabando. Vamos a revisar. Sí, ok. Entonces estamos grabando. Bien. Entonces, vamos a... Ok. Abrir, bueno, descartar esto. Y vamos a compartir el Paint. Ok. Entonces, vamos a verlo acá el ejercicio de inmediato. Eso era el ejercicio anterior. Abramos el ejercicio 2. Ok, lo que se hizo, ustedes tienen la presentación. Yo obviamente en Paint estoy construyendo todos los datos que se ocupan. Ok, recuerden que para resolver el ejercicio, nosotros ocuparíamos A0 y A1.
¿Ok? Entonces, para calcular A0 y A1, que aquí se indica, ¿ok? Para calcular A sub 0 y A sub 1, nosotros necesitamos resolver un sistema. ¿Cuánto vale A sub 0? Si usted recuerda la fórmula, y medio menos A1 por X medio. ¿Cuánto vale A sub 1? Bueno, según la fórmula que habíamos determinado antes, es nada más que el cociente de n sumatoria xy por y menos sumatoria xy por sumatoria y, n sumatoria xy cuadro al denominador menos sumatoria xy todo al cuadrado, ¿no? Esto es todo al cuadrado, ¿ok? Entonces, mientras que esto es solo xy al cuadrado. ¿Ok? Entonces ocupamos estas expresiones. Ahora, antes de calcular estas expresiones, tenemos que comenzar a calcular el valor medio de y, el valor medio de x y todas las sumatorias, ¿no? Hasta que no tengamos las sumatorias, no se puede hacer el cálculo. Ok, entonces, ¿cómo se puede proceder? Por ejemplo, si ustedes recuerdan Excel, Excel trabaja con columnas, ¿no? Con celdas. Y nosotros hacemos algo parecido, ¿no? En el caso de regresión, igual como ustedes han visto, una forma correcta es ubicar una tabla. Se pueden hacer los cálculos de forma sucesiva. Sin embargo, se ve mucho mejor cuando se tiene una tabla compacta como esta, donde nosotros podemos incorporar los datos y verificar inclusive si hay errores, ¿no? Mucho más fácil verlos así. Entonces, por ejemplo, una tabla que se podría utilizar, que ustedes se observan en el Chapra, básicamente es parecida, es primero poner la columna que dé el número de datos, luego la XY, el punto experimental. Ustedes ven hasta aquí el punto experimental. Luego podríamos calcular la XY cuadro. ¿Por qué la XY cuadro? Porque si ustedes revisan la fórmula, la ocupamos abajo. Nosotros ocupamos la XY cuadro. ¿Okay? Aquí está. Entonces, como ocupamos este valor y todos los demás, ¿no? Entonces, ahora sin volver, ustedes pueden verificar que ocuparíamos XY cuadro, ocuparíamos XY, ocuparíamos después, para evaluar el error, evaluar S sub T, ¿ok? Voy a indicarlo acá. ¿Cuánto vale S sub T? Es proporcional a Y menos el valor medio, ¿ok? ¿Cuánto vale S sub R? Porque se ocupa para calcular la bondad del modelo. Es proporcional a y menos el modelo. Todo al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Digamos que hasta aquí, voy a colocar una separación, hasta aquí sería la construcción del modelo, ¿no? Si ustedes ven, hasta la parte de izquierda de la tabla es la construcción del modelo. ¿Por qué? Porque luego se aplica el operador suma, entonces se suma xy, se suma y, se suma xy cuadro y se suma xy por y. Todas estas sumas, ¿no? Lo de la parte izquierda de la tabla, se necesitan para calcular A sub 1. Ustedes ven que están acá. Y para calcular A sub 0, porque también aquí hay una suma, ¿no? Recordamos el valor medio de y, ¿cuánto es, no? Es sumatoria de y que divide n. Y también el valor medio de x. ¿Por qué? Porque el valor medio de x es el valor de xy que divide n. Entonces parece ser que ocupamos todas las sumatorias que están indicadas arriba. Parece que no hay ninguna que hace falta, ¿no? Entonces la parte izquierda la podemos resolver ahora rápida. La parte derecha la podríamos calcular. La parte derecha la voy a indicar por acá. ¿Ok? Cuando tengamos, ahora vamos a revisar el modelo, porque si no tenemos el modelo, esta columna no se puede calcular. ¿Ok? Entonces esta columna ocupa el modelo, ¿no? Tal vez sí tiene razón, digamos, si alguien dijese, bueno, pero yo la columna del error, esta que pongo en naranja, la puedo evaluar a priori. Claro que sí, porque estos son valores experimentales con valor medio. Entonces, eso se puede calcular, ¿no? Solo un segundito. Ok, entonces procedamos, ¿ok? Vamos a ver por orden. Pienso que se podría indicar.
Bueno, partamos con el cálculo. Entonces, lo que se hace, se reportan, no lo voy a hacer, ustedes pueden verificar. Primero se reportan todos los XY. Luego se reportan los f de XY. Se calculan los cuadrados de XY. Y se calculan los productos XY por Y. Ok, hagamos esta simulación. ¿Cuánto vale XY? Para el caso del primer dato, ustedes verifican 0,72003. Para el caso del segundo dato, 1,00804. Para el caso del tercer dato, 1,29605. Para el cuarto, 1,58406. Y para el quinto, 1,87207. Esos son los datos de XY. De forma análoga, para f de XY primer dato, f de XY segundo dato, f de XY tercer dato, f de XY cuarto dato, f de XY dato número 5. ¿Ok? Ahora calculemos el cuadrado de XY. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente, ¿no? Se toma este dato, 0,72003, se calcula el cuadrado y se sustituye acá. Eso es lo que haría, por ejemplo, un software que calcule regresión. Y luego haría lo mismo, calcularía el cuadrado para el dato 2, el cuadrado para el dato 3. Ustedes, obviamente no vamos a hacer los cálculos acá, concentrémonos sobre la parte más significativa. Ustedes pueden después verificar, ¿no? De hecho, hay que hacerlo, el ejercicio, verificando estas potencias. Bueno, ahora tenemos lista el cuadrado de XY. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de XY por Y. Bueno, este cálculo se hizo, vamos a colocarlo en color café, se hizo por acá. ¿Okay? Entonces se tomó XY, se multiplicó por Y y se sustituyó acá. ¿Okay? Luego se hace lo mismo para el dato 2. Sería X2 por Y2, X3 por Y3, X4 por Y4, X5 por Y5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los datos experimentales con todo lo que se ocupa. ¿Ok? Entonces ahora, parte final de la parte izquierda, ¿no? De la tabla, es sumarlos, porque ocupamos a las sumatorias. Entonces sumemos a la columna 1, debería dar 6,48025. Sumemos la columna de la Y experimental, que debería dar 4,20705. Sumemos la XY cuadro, que debería dar 9,228226. Se está trabajando. Verifiquen si el ejercicio pide cuántos decimales, me parece que sí, y si indica de redondeo o truncamiento, ¿no? Ahora después lo vamos a verificar. Y finalmente se estaría sumando la columna de XY por Y. ¿Ok? Entonces se hizo acá. Ahora tenemos todas las sumatorias. ¿Ok? Ya estamos con la clase. Entonces, por lo menos con la parte de la reunión 3, hagamos una pausa y grabemos la clase y volvemos, ¿no? Para completar el ejercicio y la reunión de hoy. 10 minutos y volvemos.